Estaba haciendo una inmersión con gas mixto hasta el fondo de un lago que era de 60 metros. La mayoría de las veces solo buscaba objetos de valor u otras cosas que habían terminado en el fondo del lago. Cuando era niño perdí un diente en un viaje en barco. Creo que fue entonces cuando comenzó mi fascinación por las profundidades. Mi mente se fijó en la idea de mi diente, hundiéndose en el fondo turbio y tirado ahí, perdido en las profundidades para siempre. Disfruto encontrando esas cosas perdidas y trayéndolas de vuelta a la superficie. Es tan raro que puedas traer algo tangible contigo desde las profundidades. En ese día en particular, llevé conmigo algo que era intangible, pero infinitamente más valioso que cualquier tesoro. Todavía tenía más de la mitad de mi cilindro y estaba disfrutando de rozar el suelo del lago, tamizando el sedimento y cualquier cosa que hubiera terminado ahí. De repente tuve una poderosa intuición de que estaba siendo observado. Me di la vuelta y vi a un hombre parado detrás de mí en el fondo del océano. Me sonrió ampliamente y agitó su mano. Fue entonces cuando lo reconocí, en una especie de sorpresa. Estaba cara a cara con mi padre muerto en el fondo del lago, a 60 metros bajo la superficie. Señaló mi cilindro y dijo algo. Su cara se arrugó con preocupación. Bueno, trató de hablar. Cuando abrió la boca, solo salieron burbujas y no pude entender lo que intentaba decir. Apuntó de nuevo, directamente a mi regulador de oxígeno. Lentamente me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi equipo funcionaba mal, dándome una mezcla inadecuada de gases que a esta profundidad puede resultar en arrebatos de lo profundo o narcosis. En este punto era consciente del hecho de que estaba alucinando. Debía haber empezado a nadar de vuelta inmediatamente, pero no pude. Había dejado tanto sin decir a mi padre. Había muerto en un accidente de barco unos años antes, y yo nunca lo había superado. Él estaba ahí en un momento y se fue al siguiente. Nunca le dije adiós. Tienes ciertos arrepentimientos cuando alguien muere, cosas que no se dicen. Siempre las medité en mi mente. Ojalá hubiera dicho esto. ¿Por qué no se lo dije antes de morir? Y finalmente tuve la oportunidad de decirle esas cosas, de tener esa despedida, pero no podía hablar, por el estúpido respirador en mi boca. Empecé a arrancarme la máscara y el respirador para poder hablar con él, pero me agarró la mano. Me tiré contra él e intenté quitarme la máscara, pero no me dejó. Frustrado grité dentro de mi máscara. Burbujas flotaron a mi alrededor en un arroyo hasta la superficie. Y entonces sentí que me abrazaba, del tipo que solía darme cuando era un niño pequeño. Y en ese instante supe que él lo entendía, que lo sabía, que era él quien se despedía. Cuando las burbujas se despejaron, él se había ido. Nadé de vuelta a la superficie. Pasé unos minutos en mi parada de seguridad y luego salí. Sé que no era real, que no podía hacerlo. Además, no creo en fantasmas. Sé que no vi a mi padre o al fantasma de mi padre ahí abajo. Probablemente fue una manifestación de mi deseo subconsciente o alguna mierda. No soy psicólogo. Aún así, es difícil para mí no creer que fue real de alguna manera, que mi mente estaba más abierta en ese estado y él me extendió la mano. No estoy seguro de por qué. Supongo que es solo que sentía como si estuviera ahí. Se sentía como él. Se sentía tan parecido a él. Esta historia me la contó un capitán de un barco en el que estaba para hacer un trabajo de investigación. Era un buen australiano. Siempre tenía una buena historia que contar sobre la vida en el mar.
Al principio de su carrera en el mar, era un novato en un barco comercial de pesca de altura. Principalmente capturaban bacalao negro, aunque muchos otros peces quedaban atrapados en la red y se descartaban. Decía que mientras más profundas fueran las redes, más extrañas serían las cosas que traerías a la superficie. Más allá de cierta profundidad, los peces se vuelven incomestibles. Su carne se transforma en una sustancia pálida y gelatinosa no mucho después de alcanzar la superficie. Parece que una noche en particular, esa tripulación puso sus redes demasiado profundas. A medida que las redes se elevaban fuera del agua, empapadas y llenas de carne pálida que se retorcía, se hizo evidente que algo estaba mal. Los peces estaban gritando. El ruido era insoportable. Algunos de los tripulantes corrieron bajo cubierta y el resto se pusieron tapones para los oídos. Después de un debate, abrieron la red en la cubierta para examinar los peces. El capitán juró que cuando lo hicieron, vio peces con rostros humanos, distorsionados, corpulentos, distendidos un poco, pero inequívocamente humanos, y estaban gritando. Pálidas manchas de carne en el rostro caído, nariz carnosa y ojos negros, gritando miserablemente con ira, dolor u odio. Fueron rápidamente arrojados por la borda, y la tripulación pescó en aguas profundas desde ese punto. Trabajaba en un velero de 41 pies en el medio de una bahía, con unos 7 hombres más, haciendo un crucero de prueba. Planeábamos estar fuera por unas 12 horas. A mediados de los 80 no había recursos tan fiables para la predicción del tiempo. Quedamos atrapados en una tormenta tropical, con vientos de ráfagas en el rango de 50 millas por hora, como un pequeño huracán. Apenas habíamos armado los aparejos y las velas de tormenta porque el compañero de a bordo, que era el mejor marinero, sintió que la tormenta estaba casi sobre nosotros. De lo contrario, habríamos muerto. Durante la misma tormenta, esperaba morir en cualquier momento. De hecho, hicimos una llamada de auxilio por radio. Durante lo que parecieron 15 minutos, estuvimos en una vorágine, sin visibilidad, pero luego pasó. Viviríamos. Esto fue alrededor de las 3 de la tarde, y aunque había nubes, por supuesto, la luz ambiental era tal que podías ver 2 millas o más en cualquier dirección. Si estás familiarizado con el mar, sabes que tales tormentas, particularmente en profundidades menores, cerca de masas de tierra, dragan cosas del fondo del mar. Estábamos todos en la cubierta, trabajando en las líneas, comprobando los daños, etc. Y la bahía que nos rodeaba estaba entrecortada, agitada y espumosa. Los viejos marineros a menudo usaban el dicho «el mar está confundido». Miré a unos 15 pies a estribor, y algo nadó hacia la superficie. Rompió el agua, nos miró y se sumergió de nuevo. Era como un hombre delgado, con forma humanoide, brazos articulados como un hombre, cabeza humana, pero su piel estaba cubierta de escamas como una serpiente. Nos miró, parpadeó sus extraños y pesados ojos, y se sumergió de nuevo. Tal vez necesites saber algunas cosas sobre mí en este momento. No había drogas, ni alcohol, ni heridas. Estaba eufórico porque me alegraba de estar vivo, pero mis sentidos en esa situación estaban agudizados, no apagados. Tenía en ese momento unos 6 años de experiencia en barcos y botes de pesca, y había visto calamares, pulpos, peces voladores, tiburones, etc. por todo el mundo. No era el tipo de persona que veía un trozo de alga y lo llamaba monstruo marino.
Tomé una decisión instantánea de que no iba a decir nada. ¿Qué podía decir? Acabo de ver una extraña criatura, créeme. Los hombres de este barco eran todos mecánicos, ingenieros y profesionales. ¿Por qué ganarse una mala reputación? En ese momento era importante que cada uno de nosotros obtuviese un título de capitán, y decir algo así estaría mal visto. Y mientras estaba ahí parado con mi chaleco salvavidas, empapado, enganchado a la línea de vida de acero, contento de estar vivo, uno de los otros marineros, un capitán, con más de 30 años de experiencia en la marina de superficie, se puso de pie y dijo: acabo de ver una cosa marrón aparecer en la superficie. Parecía un hombre lagarto, con una cara escamosa. Parpadeó con estos grandes ojos y luego volvió a bajar. Sí, yo también lo vi, dije. Nadie más dijo que lo había visto. Luego navegamos de vuelta al muelle más tarde ese día, y nunca volvimos a hablar de eso.